el sufrimiento, incluso no es solamente el dolor, porque hay dolores que para algunas personas sí pueden llegar a producir placer, pero el sufrimiento es otra cosa, y aquí hablamos de una cuestión de manera que se le considera intencional. Y bueno, en este homenaje a los sobrevivientes de la tortura, que le hemos dado en llamar dos horrores y una felicidad, pues la felicidad es primero la sobrevivencia, segundo la posibilidad de encontrar eco y empatía en personas para que se pueda contribuir a acreditarla, y tercero, en que haya posibilidades de justicia y una reparación de daños. Esta ponencia la hemos construido también con la participación de la maestra María Isabel Mazo Duarte, que es una perito en psicología que también forma parte del listado de peritos del Consejo y con quien hemos trabajado de manera muy estrecha en este trabajo, que es un trabajo colegiado. El Protocolo de Estambul es una guía que se elevó al rango constitucional a partir de que el Gobierno de México, en el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, suscribió como uno de los componentes iniciales para tratar de implementar 25 acciones para erradicar y prevenir la tortura. Una de ellas fue un seminario taller que después llevó por parte de la PGR a generar un protocolo homologado, y ese protocolo homologado se convirtió en norma técnica y por lo tanto tiene su correlato con el Protocolo de Estambul. Sin embargo, las limitaciones técnicas y metodológicas que presentó este instrumento hizo que se tuviera que reformar, y en el 2015 ya se generó este instrumento homologado, y que junto con las directrices que generó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aplicación de los instrumentos internacionales pudo llevarse hacia una mejora en su implementación. Hay que comentar que el Protocolo de Estambul fue elaborado por más de 75 expertos de 40 organizaciones de 15 países en el mundo, y que el 9 de agosto del 99 fue culminado en la ciudad de Estambul, en Turquía, y publicado en París y en Nueva York por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de ahí empezó a divulgarse en nuestros países. Por lo tanto, tenemos que considerar y no perder de vista que llevamos 20 años de la publicación. Sin embargo, las experiencias que fueron compiladas para su formulación tienen cuando menos 10 años de investigación previa. Es decir, estamos ante un instrumento que ya tiene 30 años y que ha hecho un gran papel, porque de verdad ha logrado que en muchos países del mundo la tortura y la impunidad haya pero en la actualidad los sobrevivientes a la tortura están expuestos a periodos de tiempo mucho más cortos, la intensidad de los tratos es menor, y fundamentalmente buscan producir el menor número de lesiones y afectaciones emocionales. Eso hace que se dificulte la acreditación en los exámenes tradicionales. Es decir, ya no podemos buscar solamente lesiones, ya no podemos buscar afectaciones fisiológicas o funcionales o secuelas, y también es con frecuencia difícil de encontrar secuelas traumáticas a la exploración de la psique y el estado emocional de las víctimas de la tortura. Por lo tanto, tenemos que generar ahora equipos multidisciplinarios en los que, utilizando todas las herramientas disponibles, puedan lograr que tanto los ministerios públicos, los jueces, los magistrados, los abogados victimales, los abogados defensores y todos los peritos que intervinieron en un hecho, en una secuela dentro de un procedimiento para investigar la tortura, puedan ayudarnos a una buena justipreciación de las pruebas,
ya que el juez es el perito de peritos. Nosotros aportamos el expertise, pero él es quien finalmente va a determinar si nuestra prueba tiene todos los requisitos para convertirse en una prueba plena. Sin embargo, hay que decir que nos encontramos ante dos grandes bloques de dominio de la ciencia. Por un lado, las ciencias de la salud y por otro lado, las ciencias jurídicas, y que los planes curriculares de ambas estructuras en sus planes de estudio de las carreras de las ciencias de la salud y las ciencias jurídicas tienen muy poco en sus cargas curriculares para hablar sobre estos temas, y por lo tanto hay un gran vacío de información y de conocimiento que tiene y genera limitaciones en la interpretación de los hallazgos o lo que estamos buscando dentro de la tortura. El dictamen médico psicológico especializado en materia de tortura, bajo la propuesta que la maestra María Isabel Mazo Duarte y yo realizamos, tiene una serie de elementos constitutivos, que es de los que yo voy a hablar en este momento para evitar entrar a detalles que nos permitan perder la posibilidad, primero, tener un gran panorama. La intención nuestra es buscar que ustedes tengan un abrir apetito para que generemos con esto mayor interés para poder ahondar, y que sobre todo en la parte de las preguntas ustedes puedan hacernos los señalamientos específicos. Los procedimientos que empleamos los peritos, primero nos basamos en los principios éticos. Eso es fundamental. El sistema de Naciones Unidas ha generado una serie de instrumentos sobre el comportamiento de los profesionales en materia pericial. Y ahí nosotros tenemos que entrar primero sin prejuicios. Primero entendiendo que hay un alegato de tortura que vamos a investigar y hay pruebas en contrario o pruebas en favor. Y sobre eso vamos a buscar un mecanismo para investigar. Y dentro de estos principios éticos nos ocupa al inicio de manera muy importante lo que es el consentimiento informado de acuerdo a como lo establece el mismo protocolo de Estambul y las normas internas. Ese consentimiento informado primero tiene que hacer un rapport y una empatía al momento en que nos presentamos. Nos tenemos que presentar primero con el interés de dar confianza a la persona que nos va a explicar, aclarándole perfectamente que nosotros no vamos a investigar si él es culpable o inocente de lo que pueda acusárselo o no, si está mintiendo o no está diciendo la verdad, si magnifica o minimiza los hechos, si es una persona histriónica, si es una persona mitómana o tiene limitaciones en sus capacidades mentales o discapacidades que puedan limitar o no el estudio. Lo que primero pasamos es a esa empatía, a ese reporte. Lo que nosotros buscamos junto con los equipos con los que hemos trabajado a nivel internacional, como el IRCT o la Organización Mundial contra la Tortura y otras organizaciones, lo que buscamos nosotros es que intentar hacer a un lado el escritorio, la barrera que hay, intentamos que estemos al igual que la persona, no uno sentado más alto, más bajo, y tratar de llevar una actitud empática que permita ir actuando. Definir nuestro carácter independiente o nuestro carácter como institución es fundamental también para establecer los niveles de confianza. Y segundo, decirle que es muy importante que no magnifique los hechos, que tampoco los minimice, porque si nos los magnifica, nosotros como expertos, pues vamos a observar contradicciones que lejos de pensar que le pueda ayudar, le pueden afectar. Que la tortura no se mide por cuántos golpes o cuántos tratos, sino mide, lo que investigamos es la intencionalidad para que la persona sea o se le obtenga información autoinculpatoria o inculpatoria de otros. Ojo, también como castigo, o sea, que se le puede estar castigando por un delito, o que también, o cualquier otra causa como sería discriminación, amenaza, intimidación, cooptarla para que inhibirla de que declare.
Y nosotros tenemos que entender bien en ese sentido la intencionalidad. A veces se dice que la persona pues no fue torturada porque no declaró. El hecho de que declare o no declare no valida o invalida lo que se llama la intencionalidad. Y en ese sentido, la intencionalidad es importante que la tomemos en cuenta, porque el hecho de que se cumple o no, no quiere decir que una persona haya sido o no víctima de la tortura. Luego, nosotros en nuestra base fundamental jurídico-pericial, tenemos que considerar 3 elementos también de los principios fundamentales. El principio de constitucionalidad, el principio de convencionalidad y el principio pro persona. Los hechos pudieron haber ocurrido hace 10 o 20 años. El análisis que nosotros lo hacemos es bajo los parámetros de las normas jurídicas vigentes, porque tienen y han incorporado los convenios y los tratados internacionales dentro de la Constitución, y también asimismo han establecido los principios pro persona como rectores para optar en los procedimientos. Por ejemplo, si nosotros ponemos 2 tratados internacionales que están en igualdad jurídica, como es la Convención de Naciones Unidas y la Convención Americana, nosotros optamos por la Convención Americana porque ella quita un componente subjetivo en los sufrimientos o tratos, porque en la de la ONU habla de un sufrimiento grave, y en la Convención Americana se quita el componente grave para decir cualquier sufrimiento que vaya con una intencionalidad. Entonces, sobre la base del principio pro persona, es como nosotros nos vamos a plantear. Otro punto que me parece muy relevante es que a nosotros nos dicen, por favor, queremos que le realice el protocolo de Estambul a una persona. Y prácticamente así nos lo plantean. Es decir, un protocolo de Estambul, pues quiero uno para llevar, démelo con todo, démelo, ¿cómo? O sea, y no tienen el cuidado de hacernos entender qué es lo que buscan. Creo que nosotros de antemano sabemos qué es lo que están buscando, es acreditar si una persona fue o no víctima de tortura. Pero a veces en el planteamiento del problema nosotros nos confundimos y pensamos si una persona tiene o no lesiones típicas de tortura, si una persona tiene o no afectaciones psicoemocionales consideradas las típicas que establece el protocolo de Estambul. Y cuando nos posicionamos en esa hipótesis o en ese planteamiento del problema, nos quedamos bastante cortos, y nuestra utilidad para el juzgador se ve muy mermada. Entonces, en nuestro planteamiento del problema está basado en cuatro pilares. Nosotros los consideramos. El primero es si la persona presenta signos, síndromes, afecciones y afectaciones que puedan ser atribuidos a actos relacionados con la tortura. Y luego tenemos que ver si ellos son derivados o no de actos lícitos de sujeción, sometimiento, confinamiento o debidos a actos incidentales relacionados a la detención, traslado y confinamiento de una persona. El tercer punto que tenemos que investigar es si estos elementos que identificamos, síndromes, afectaciones, signos, síntomas y secuelas, pueden ser derivadas de actos autoinfligidos, porque también hay personas que piensan que al denunciar la tortura se pueden beneficiar y por lo tanto pueden intentar autoinfligirse algunas lesiones y con ello tratar de hacerse eco de organismos como argucia jurídica para evadir la responsabilidad en las comisiones de delitos. Adrián. Y la otra es también que nosotros al valorar en nuestro planteamiento del problema, tenemos también que valorar
las pruebas previas que se realizaron para poder identificar, primero, si están hechas de manera técnica, metodológica y científica adecuadas para poder caminar sobre de ellas. Y aquí tenemos un grave problema, y es el hecho de que en todos los puestos de servicios periciales de inicio no hay un examen psicológico elaborado por expertos en psicología. Y por lo tanto, eso es una limitante muy importante. Quisiera dejar hasta aquí esta primera parte de la exposición para que vengan preguntas o comentarios y podamos ir haciendo una labor de realimentación e intercambio. Por favor, entonces, ¿tienen la palabra? Si son tan Sí, amables. yo creo, doctor, que suspendemos esta y regresamos para que puedan hacer intervenciones. ¿Le parece? Ya nos queda Pero menos de un minuto de esta sesión. Entonces, suspendemos esta sesión y volvemos a entrar con el mismo link todos. ¿Estamos de acuerdo? gracias. Regresamos. Muy bien, regresamos todos en un momento. Voy a suspender esa sesión y reingresamos exactamente con la misma. ¿Sí? Todo lo que tenemos que hacer es ahorita que yo la finalice, vuelven a ingresar con ese link y yo les voy dando